Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Vulcan Militar, su portal de defensa. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy bien, el video que voy a mostrarles ahora es un resumen específico de las tácticas que se deben realizar para encontrar un submarino, digamos, desde una fragata, o cómo ocultarse a una fragata desde un submarino. Ustedes saben que, bueno, el invitado que tengo es Federico Fede Superville, que, que es un experto en el tema, dado que es un oficial en ejercicio de la Armada Española, y que, bueno, hicimos una entrevista más completa que se la dejaré en la descripción. Sí. Sí, sí, igual que España, nosotros lo tenemos en la sección. Ahora, ¿cómo se llama? El punto, vamos a los submarinos, porque bueno, tenemos un poco de tiempo, digamos, estricto, porque nos confundimos y la verdad que yo me confundí, pensé que habían 5 horas y hay 6 horas de desfase Bueno, con... no pasa nada, ¿eh? Podemos alargarnos un poquito, no pasa nada. Bueno, te quería llevar al tema de los submarinos. Como por ejemplo, lo primero es que tú nos enseñes cuál es la diferencia entre los sonares activos y pasivos. Yo algo te he escuchado, por lo tanto, algo Ujú. estoy entre los ciegos, el tuerto es Dios, ¿no es cierto? Pero pero Vale, que tú nos pues partieras por ese tema. como hemos visto antes, como hemos hablado antes, el agua tiene el inconveniente de que las ondas electromagnéticas no la penetran, o la penetran muy poco, ¿vale? Al final, la onda electromagnética es casi todo lo que conocemos. El radar es una onda electromagnética, la radio es una onda electromagnética en otra frecuencia distinta, los rayos X, en fin, cosas útiles para los marinos, el radar y la radio, ¿vale? No penetra el agua, entonces debajo del agua el submarino inicialmente se le buscaba visualmente, incluso con el radar, porque pasaban mucho tiempo en superficie y se metían para abajo solo para cazar, ¿vale? Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Luego vino el snorkel. Entonces con el snorkel ellos lo que hacían era se metían debajo del agua y solo sacaban un pequeño periscopio, un mástil con el periscopio para estar. Y incluso llegó el submarino nuclear, que se ya ni subía a respirar, no le hacía falta, ¿vale? El snorkel sirve, para el que no esté muy cercano al tema, sirve para ventilar el submarino y permitir arrancar los motores diésel. Esos motores diésel cargan las baterías y con las baterías que son eléctricas se puede ir debajo del agua y operar debajo del agua, ¿vale? Entonces, con los mástiles cada vez más pequeños y los barcos cada vez pasando más tiempo debajo del agua, con baterías mejores y con diésel más capaces que cargan menos tiempo y tal, al final era muy, muy difícil encontrarlos en superficie. Entonces, lo que hubo que hacer es buscarlos debajo del agua. ¿Cómo se busca debajo del agua? Con el sonar. El sonar es, al final, un radar acústico, ¿vale? En vez de utilizar energía electromagnética, lo que utiliza es energía acústica. Entonces, hay dos maneras principalmente. Una es escuchar ese ruido que tienes alrededor, intentar averiguar si ahí fuera hay algo interesante, que eso es el sonar pasivo y se llama pasivo porque tú no emites nada, eres pasivo, solo escuchas lo que hay a tu alrededor. Y la otra es el sonar activo. El sonar activo es que tú emites una onda de sonido, ese es el famoso ping de las películas, ¿vale? Que en la realidad suena bastante distinto a ping, suena así como y algo así, ¿vale? Eso es una onda de sonido, viaja por el mar, algo así, algo así. Viaja por el mar, rebota en lo que se encuentre, no tiene por qué ser un barco, puede ser el fondo, Una rebota en lo que se ballena. encuentre y vuelve hacia nosotros, exactamente. Em, Midiendo el tiempo que ha transcurrido entre que va y vuelve, somos capaces de medir la distancia. Y por cómo está diseñado el sonar, midiendo la dirección por la que viene, sabemos en qué dirección está ese objeto en el que ha rebotado la onda sonora. Esa es la diferencia principal entre el sonar activo y el sonar pasivo. A efectos tácticos, ¿cuál es la gran diferencia? Que si tú vas en pasivo, nadie te oye, porque no emites nada. Solo oyen el ruido de tu maquinaria. Si vas en activo, todo el mundo está escuchando ping, 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 y entonces es muy fácil encontrarte. ¿Cuál es la conclusión de esto? El submarino siempre va en pasivo y el barco generalmente va en activo. ¿Por qué? Porque el barco siempre está en desventaja acústica frente al submarino. El submarino siempre va a escuchar antes el barco porque están diseñados de una forma muy particular, hacen muy poquito ruido y su principal ventaja es estar oculto. Entonces, siempre va en silencio. El barco al final tiene que correr, tiene que escoltar el portaaviones, tiene que ir para allá, tiene que enlazar el helicóptero, tiene que... Entonces siempre va rápido, siempre va haciendo ruido y entonces sabe que le van a encontrar antes. Y por eso va con el sonar en activo, porque
a priori tiene ciertas ventajas sobre el pasivo y porque como él hace tanto ruido, es muy difícil que escuche lo que hay fuera. Esa es la diferencia principal. Estamos hoy día con el teniente Federico Superville. Fede, la verdad que ya vamos en 70 personas, Federico, que se están conectando con nosotros. Hay algunas preguntas, pero bueno, sigamos con lo nuestro. Ujú. Por ejemplo, ¿cómo son las tácticas para encontrar a, por ejemplo, cuando una fragata pretende encontrar un submarino, ¿y qué hace el submarino para ocultarse más? ¿Cómo se utilizan, por ejemplo, las termoclinas? Vale. Yo te expliqué antes de que comenzáramos a hablar que yo también soy buzo igual que tú y Ujú. conozco las termoclimas. Entonces, bueno, sé que son franjas pero yo pensaba que eran solamente más calientes y tú me dices que en Europa son al revés, son más frías. Efectivamente. Bien, el problema del agua, además de lo que hemos hablado de que las ondas electromagnéticas no la penetran, el problema del agua es que es mucho menos uniforme que el aire. El aire, todos tenemos la idea de que cambia a medida que subimos, ¿no? Y cambia la presión y la troposfera, la ionosfera, pero normalmente en los espacios en los que nos movemos nosotros es más o menos uniforme. El agua no, el agua cambia muchísimo y cambian tres cosas principalmente. La presión, eso es muy fácil porque cuanto más para abajo te vas, más presión tienes y tú eres buzo y lo sabes muy bien. A 50 metros parece gelatina y tú empiezas a aletear y no te mueves, ¿verdad? Bueno, pues cuanto más para abajo te vas, más presión tienes encima de la cabeza porque más peso tienes encima de la cabeza. La presión cambia de una forma más o menos constante. Esa es fácil de predecir. Pero luego hay dos cosas que son más difíciles. Una es la temperatura, que es la que más nos va a afectar siempre. Y el agua tiene capas y a lo mejor el que no está acostumbrado siempre piensa y dice, bueno, pues arriba es caliente y a medida que vas para abajo hace más frío, pues porque no da el sol o por lo que sea. Y puede ser cierto en ciertas zonas, pero no es necesariamente así, porque hay corrientes, porque hay flujos de agua que en función de la estación el agua caliente sube, la fría baja o al revés, etcétera, etcétera. Y luego la salinidad que también, aunque cambia menos, también puede cambiar de unas zonas a otras. Si nos movemos cerca de costa o pasamos de un mar a otro, por ejemplo, cerca de donde yo vivo, puedes pasar del Mediterráneo al Atlántico. Y pasando del Mediterráneo al Atlántico, el cambio de salinidad se nota, ¿vale? O pasando, por supuesto, si cruzas el canal de Suez y pasas del Mediterráneo al Rojo, pues se viene un cambio importante, ¿no? O te metes en el Mar Negro. Entonces, esos tres parámetros afectan mucho a la transmisión del sonido en el agua, ¿vale? Todos ellos afectan a la velocidad del sonido. Y el sonido, yo siempre digo para acordarme, que creo que es la forma más fácil, es vago. El sonido no quiere correr, entonces tiende a las zonas de menor velocidad. Entonces, si quieres, si me pones la primera imagen y vamos a intentar explicarla. Vale. Hay que recordar que la velocidad del sonido del aire, que uno conoce como 343 metros por segundo, en el agua es mucho más rápida, ¿no? Sí, y esto lo vamos a explicar y yo creo que la gente lo va a entender muy rápido. Es una de las razones por las que se usa el sonar, porque el sonido se propaga muy bien debajo del agua, ¿vale? ¿Cómo es fácil darse cuenta de que el sonido se propaga muy rápido debajo del agua? Cuando tú estás aquí, donde estamos nosotros, en cualquier sitio encima del agua, con los pies en el suelo, tú escuchas un sonido y tu cabeza es capaz de determinar de qué dirección viene, ¿vale? Esto lo hace de dos maneras. Una, el oído que escucha más alto normalmente es el que está más cerca, ¿vale? Si esto viene por allí, es porque este oído lo va a escuchar más alto que este. Y luego con la diferencia de tiempos en la que llega el sonido a un oído y a otro, más o menos determina la dirección. ¿Vale? Por supuesto, es algo totalmente intuitivo que aprendimos como animales y que seguimos haciendo. Pero ese proceso que nosotros no reconocemos, lo hace nuestra cabeza. ¿Vale? Debajo del agua, si alguien ha estado alguna vez en la playa y ha pasado una embarcación cerca, o buceando, es muy difícil ver de dónde viene el sonido. ¿Por qué? Porque llega a ambos oídos prácticamente a la vez, o mucho más rápido, con mucha menos diferencia de tiempo que cuando estamos en superficie. Entonces, nuestra cabeza no es capaz de determinar la dirección en la que viene. ¿Vale? Es una forma fácil de ver que el sonido se propaga más rápido bajo el agua. Vale, entonces, supongamos, ¿vale? En esta gráfica vamos a intentar explicarla despacito. En el lado, en el vertical, tenemos la profundidad, ¿vale? La superficie es la línea negra que está arriba y a medida que bajamos estamos más profundo, ¿vale? En verde está la velocidad del sonido y esto es un ejemplo, podría ser otro caso, ¿vale? Pero es un ejemplo para ilustrar lo que queremos ver. En este caso, la velocidad del sonido es más alta a medida que bajamos y llega a un punto, por esa diferencia de presión o de temperatura,
que empieza a ser más baja otra vez, ¿vale? O sea que tenemos una subida y luego una pequeña bajada. Y nosotros lo que hacemos es poner un sonar, un transmisor sonar, en el punto rojo, donde se unen las líneas rojas a la izquierda arriba, ¿vale? Y hacemos un ping. Hacemos un ping y el sonar realmente no son rayos, el sonar se expande, digamos, en una esfera, ¿no? O sea, la onda acústica se expande en los 360 grados, pero lo vamos a dibujar como rayos porque es más fácil de entenderlo. Entonces, ¿qué ocurre con estos rayos? Bueno, pues esos rayos se van buscando, o sea, nosotros los transmitimos, digamos, por supuesto hay rayos que salen hacia arriba, que esos los eliminamos, por decirlo así, y los rayos que salen más o menos hacia abajo, que son los que hemos pintado, empiezan a querer curvarse hacia arriba. ¿Por qué? Porque hemos dicho que arriba hay menos velocidad del sonido. Entonces, ellos salen hacia abajo, en esa curva que vemos, y a medida que pasa el tiempo, vemos que vuelven a curvarse hacia arriba, vuelven a curvarse hacia arriba, incluso vuelven a la superficie. Vuelven a la superficie, rebotan y vuelven a empezar otra vez. Van hacia abajo con ese mismo ángulo de inflexión con el que llegan a la superficie, ¿vale? Y vuelven hacia abajo. El que haya estudiado un poco de óptica, estos son dos fenómenos muy conocidos que se llaman reflexión y refracción. Uno es el rebote de toda la vida, que es lo que hace en la superficie, y el otro es esa curvatura que hacen los rayos, ¿vale? Entonces, básicamente, por encima de esa línea discontinua en negro, que la vamos a llamar profundidad de capa, ahora explicamos por qué, tenemos rayos que se van curvando hacia arriba, rebotan y vuelven a curvarse hacia arriba, rebotan y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que pierden fuerza. ¿Qué pasa? Que esos rebotes les hacen perder fuerza, entonces no llegan muy lejos, ¿vale? Y luego tenemos algunos rayos que han salido tan hacia abajo, ¿vale? Los que salen cerca de hacia abajo, que cuando llegan a esa línea no se han curvado lo suficiente y la atraviesan. Atraviesan la línea y cogen un nuevo ángulo hacia abajo. ¿Qué pasa? Que ya de ese lado están más cerca de perder velocidad yendo más hacia abajo. Entonces lo que hacen es irse hacia las profundidades. Y es ese rayo que tenemos ahí que se va hacia abajo del todo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? El rayo límite, si nos fijamos, es el que divide el último rayo en irse para arriba y el primer rayo en irse para abajo. Entonces, entre el rayo límite y la profundidad de capa, tenemos una zona de sombra en la que no vamos a ver nada. Da igual lo potente que sea nuestro sonar. Es física, ahí nunca va a haber nada porque los rayos no podrán curvarse lo suficiente para entrar ahí. ¿Vale? Entonces, ¿el submarino qué va a hacer? Va a meterse ahí siempre que pueda, justo debajo de la capa Buscan y las zonas de intentando, sombra, digamos. exactamente, y intentando estar suficientemente alejados del barco. Esto es un problema para nosotros porque esas distancias son relativamente cortas y sin embargo el submarino va en pasivo, puede jugar con ir justo encima, justo debajo de la capa, hacer ciertas cosas de tal manera que sea que él sí pueda escucharnos a nosotros y nosotros a él no, ¿vale? Esto, ya digo, es la transmisión de un sonar que está prácticamente en la superficie, es decir, lo que sería un sonar de casco de un barco, en un caso en el que haya capa. La capa al final es ese cambio brusco de temperatura que los buceadores muchas veces llamamos termoclina. Esta capa puede estar en profundidades en las que se mueven los buceadores, que son pues, 17, 20, 30 metros, en Ojo, cuyo caso, ojo que no, yo he buceado a 60 metros. a 60 te la puedes encontrar también, por supuesto, pero no, los buceadores recreativos no suelen ir tan abajo. Lo que pasa es que me tocó ir a Fernando de Noronha, en Ajá, Brasil, y tuve la oportunidad de bucear un buceo técnico, digamos. Me sí, habían claro, preguntado joder. cuántos buzos tenía hasta 40 metros, que es el máximo. Tenía 10, me dijeron ya, puedes hacerlo, y me pusieron doble botella con Trimix, Y luego descompresión para arriba. luego una descompresión para arriba de 15, 20 minutos. Claro, sí, sí, sí. Pues esa capa, que los submarinistas y los antisubmarinos llamamos capa, los buzos lo llaman termoclina, se puede dar en esas profundidades o se puede dar algo más abajo, que es donde normalmente tiene efectos sobre el sonar. 80 metros, 100 metros, en esas profundidades. Entonces el submarino Ahora, intenta ir por debajo. ¿a qué profundidad trabajan los sonares de profundidad variable? ¿Cuántos metros hacia abajo se pueden colocar? Depende del diseño. Normalmente Porque tienen esa sería la mucho. forma de contrarrestar, ¿no es cierto? Con un sonar de profundidad Exactamente. variable. Lo vamos a ver en dos imágenes más hacia Ok, adelante. Ahora lo ok. vemos. Pon la siguiente si quieres. Vale. Bien. Ahora, si nos fijamos arriba, tenemos lo mismo que hemos visto antes, ¿vale? La profundidad de capa y los rayos que por encima de la capa se van curvando hacia arriba, rebotan en la superficie y siguen transmitiéndose hacia la derecha, en este caso, por encima de la capa. ¿Qué pasa con esos rayos que fueron para abajo? Bueno, pues que si
que si hay fondo o el fondo está relativamente cerca, llegará un punto en que chocarán contra el fondo. Es posible que esos rayos reboten contra el fondo, vuelvan a subir hacia arriba, choquen contra la superficie, vuelvan a subir hacia abajo y así sucesivamente. ¿Qué problema tiene este método de transmisión que se llama rebote en el fondo? Que pierde mucha potencia en cada rebote. Entonces es raro que tengas más de 2, como mucho 3 rebotes. Depende también mucho del tipo de fondo, no es lo mismo un rebote en fango que un rebote en piedra, y además mete mucho ruido, porque si el fondo es irregular, empiezas a tener rebotes, digamos, extraños, que te dan ecos extraños que son difíciles de procesar. ¿Vale? Entonces es una trayectoria que no es muy aprovechable. Existe, se le puede sacar cierto partido, pero no es muy aprovechable. Vamos con la siguiente. Vale, esto es la zona de convergencia. Y el que haya leído Tom Clancy y ese tipo de novelas a lo mejor le suena un poco. Vale, tenemos aquí una curva de la velocidad del sonido un poco peculiar, pero bastante común, ¿vale? Esa curva se da bastante y es la curva necesaria para que haya zona de convergencia. ¿En qué consiste la zona de convergencia? Tenemos unos rayos que van hacia abajo, ¿vale? Por el ángulo con el que salieron, y tenemos, en este caso, arriba está la capa con esa inflexión que vimos antes, pero ahora tenemos más abajo una inflexión en el sentido contrario, es decir, un punto mínimo de velocidad y luego la velocidad del sonido vuelve a subir por un cambio de temperatura, porque la temperatura, nuevamente es porque la temperatura se mantiene estable y aumenta la presión, y esto hace que la velocidad del sonido vuelva a subir, ¿vale? ¿Qué pasa con los rayos que bajan de la capa? Bajan de la capa, bajan, bajan, bajan y de repente la velocidad del sonido empieza a aumentar y ellos quieren ir más despacio, entonces empiezan a curvarse hacia arriba, empiezan a curvarse hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y como se curvan hacia arriba con tanto ángulo, cuando vuelven a atravesar esa altura media, ese punto de inflexión, lo atraviesan y llegan hasta la superficie. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ese caño de transmisión que está contenido en la imagen por los 3 rayos rojos largos, que vuelve a la superficie después de mucha, mucha distancia. Normalmente estamos hablando de distancias entre 20 y 30 millas náuticas, que son unos 40, 50 kilómetros, hasta 60 kilómetros. ¿Vale? De hecho, si me pones la siguiente, creo, no sé si la habrás puesto, la del anillo, exactamente. Visto desde arriba, en una vista cenital, lo que tenemos realmente es alcance o detección sonar en ese anillo, en una especie de donut muy finito, que tiene unas 20 millas de diámetro y el espacio en el que detecta es solo la décima parte de esas 20 millas, unas 2 millas, ¿vale? Si son 30 millas, pues unas 3 millas. O sea, ¿Por la qué? parte en rojo sería la parte donde se puede detectar. Eso es. Si el barco está en el centro, el barco o el sensor, el que sea, está en el centro, se detecta en la parte roja. ¿Esto qué significa? Que tú puedes tener un submarino acercándose, lo detectes y luego lo vuelvas a perder. Y de hecho, así es como funcionaban las Oliver Hazard Perry en el principio. Las Hazard Perry tenían el TACTAS, que es un rabo, un sonar pasivo remolcado. Hacían detecciones por zona de convergencia de los submarinos soviéticos nucleares, que eran bastante ruidosos. ¿Y qué hacían? Lanzaban a su helicóptero para redetectar. El submarino atravesaba ese anillo y el helicóptero iba corriendo al anillo, lanzaba sonoboyas y redetectaba una vez que el barco había perdido el contacto. Por eso las Hazard Perry tienen 2 hangares y no uno, porque necesitaban tener un helicóptero siempre listo para volar. Entonces tenían 12 horas un helicóptero y 12 horas el otro. Siempre hay un helicóptero listo para volar. ¿Vale? ¿Por qué no detectamos en la zona blanca dentro del círculo? Porque nuestros rayos sonoros están a unas profundidades enormes en las que el submarino no puede navegar. A lo mejor están a 5.000 metros de profundidad o a 3.000 metros de Wow. profundidad y los submarinos no van tan bajo. Los rayos se curvan, bajan a esos 3, me estoy inventando el número, 3.000 metros, ahí no van a ver nada porque no hay nada que ver, suben, suben, suben y cuando vuelven a subir sí pueden detectar a los submarinos que pasan por allí. ¿Cuál es la Es profundidad posible, normal de un dime, submarino no atómico de profundidad 300, 400 metros? a 300 probablemente puedan ir todos. Es un dato que normalmente no se conoce o que no se comparte mucho, No se pero sí. comparte, yo diría. Exactamente. Los Pero atómicos llegan a 1000 metros, entiendo. yo no me atrevería a decir tanto y probablemente 900 metros he escuchado. dependerá de cada uno. Yo creo que 600 metros es una profundidad razonable para casi cualquier barco. También tenemos que pensar que más abajo generalmente no hay nada, no interesa bajar. Llega un punto en el que ellos pueden bajar para buscar estos canales o para evitarlos y como mucho para hacer una versión de un torpedo, pero la versión de un torpedo dura un tiempo determinado, tampoco te da tiempo a irte mucho más al fondo, ¿no? Entonces podemos estar hablando de, sí,
300 metros yo me atrevería a decir que pueden bajar prácticamente todos, 600 podrán bajar bastantes o muchos. Pero ya te digo, es un dato que se suele desconocer. Yo los que te estoy dando son más números pues que se escuchan en novelas, en películas, que suelen estar más o menos basados en la realidad, pero tampoco podemos hacerles mucho caso. Y lo último que iba a decir es que este método de transmisión o esta forma se puede combinar con el rebote en superficie. Es decir, esos rayos que ahora mismo están rebotando en ese anillo pueden volver hacia abajo y hacer un segundo rebote al doble de distancia, ¿vale? Con lo cual tendríamos una zona de convergencia a 20 millas y otra zona de convergencia a 40. Incluso una tercera a 60, pero eso ya es muy poco probable. La segunda es difícil, la tercera es casi imposible, ¿no? Pero podría darse el caso. ¿Cómo lo hace un submarino ahora para disparar sus armamentos, sean misiles o torpedos? El submarino, como hemos dicho antes, bueno, si quieres, ponme la siguiente un momentito, ya la tienes puesta y rematamos esta. Esto es básicamente un corte, una imagen un poquito más compleja. Elaborada. Es cortesía de Thales, que es una empresa francesa que trabaja también en España, que hace sonares y de hecho va a hacer el sonar de la F-110. Y bueno, hacer sonar de las FREMM italianas y francesas, hacer sonar calable de los helicópteros MH-60 Rome americanos y de los NH-90, o sea, una empresa bastante potente. Y esto es, si ponemos nuestro barco en el centro, más o menos la zona de cobertura que nos da la transmisión por zona de convergencia, ¿vale? Ese anillo alrededor del barco, esos rayos que bajan, ahí abajo es muy raro que detectemos nada porque ningún submarino va tan profundo y detección más o menos en las zonas exteriores arriba, ¿no? Del anillo. Y entonces, estábamos hablando del submarino. El submarino, como hemos dicho antes, trabaja en pasivo y suele tener una gran ventaja acústica. Es decir, es mucho más silencioso que el barco y sus sensores no tiene por qué, pero generalmente son mucho más sensibles. O al ser tan silencioso tiene la ventaja de que escucha mejor, ¿no? Entonces, el submarino, el problema que tienen los sistemas pasivos, tanto acústicos como radáricos, pasa mismo con los equipos de guerra electrónica, que son como oídos de radar, pues el sonar pasivo al final es un oído, es solo un receptor de sonar, ¿no? ¿Qué problema tiene? Que es capaz de decirnos la dirección, pero como no tiene ese tiempo desde que salió la emisión, que utilizamos el radar activo, no es capaz de decirnos la distancia. Entonces el submarino hace un proceso un poco complicado que se llama, del inglés Target Motion Analysis, algo así como análisis del movimiento del blanco, y que consiste en ir pintando las sucesivas demoras, que son direcciones, norte, 010, 020, 030. Cada X tiempo ellos tienen sus digamos, bueno, eso antiguamente y hasta hace poquito se hacía manualmente, matemáticamente, tanto de forma matemática numérica como gráfica, y ya hoy en día pues lo hacen ordenadores, ¿no? Por supuesto. Entonces ellos tienen pues cada 5 minutos o cada 3 minutos tomo una demora, la meto en el sistema y el sistema al final te calcula deshaciendo tu movimiento propio, tú le tienes que decir al sistema qué rumbo y velocidad vas tú y metiéndole los datos del otro, te dice una aproximación bastante buena de dónde está exactamente. Además, a esta aproximación se le añaden datos, por ejemplo, de el número de vueltas que está dando la hélice del blanco que estás escuchando, que te da una idea aproximada de la velocidad a la que va. Aproximada. Y más aproximada cuanto más conozcas al blanco. Es decir, los submarinos españoles que están acostumbrados a hacer ejercicios con fragatas españolas saben que, me lo invento, a 32 vueltas van a 14 nudos y a Claro. 46 vueltas van a 18 nudos. Pero si se encuentran un destructor, no sé, chino, que no lo han visto nunca porque están en el Pacífico, pues más o menos, dice, pues más o menos a 36 vueltas van a 14 nudos y más o menos, pero no lo sabes tan exactamente, ¿no? Entonces al final esa inteligencia acústica es fundamental. Bien, este es el último de los métodos principales de aprovechamiento del sonido bajo el mar, ¿vale? Vemos otra vez ahí la curva del sonido en verde y al final aquí esta parte nos da más igual, perdón, aquí, esta parte nos da más igual, ¿vale? Esta es la importante. Al final lo que necesitamos es que se haga esta especie de curva en algún punto en la profundidad, ¿no? Entonces, ¿qué logramos con esto? Aquí, este es el punto de mínima velocidad, entonces cualquier rayo que esté aquí dentro va a tender a venirse a esta línea, ¿no? Al eje del canal. El eje del canal no tiene por qué estar justo en el medio, sino que el canal acabará en estos puntos, ¿no?
que pueden estar a profundidades distintas. Quiero decir que no es simétrico, no necesariamente es simétrico. Pero bueno, al final lo que nos interesa es que si yo soy capaz de poner un transmisor o un sensor dentro del canal, todo el sonido que emita o que escuche tenderá a quedarse dentro del canal, porque va a ir hacia el eje del canal siempre, que es el punto de mínima velocidad. El problema que teníamos antes es que poníamos el transmisor, perdonadme, aquí arriba. Entonces el Correcto. transmisor venía por aquí, el rayo aquí todavía tenía mucha inclinación y no se curvaba lo suficiente para quedarse dentro del canal y se nos escapaba por aquí abajo. Pero si yo pongo el transmisor aquí, el rayo, aunque vaya hacia arriba, tiende a volver al centro, aunque vaya hacia abajo, tiende a volver al centro y aunque vaya hacia arriba, tiende a volver al centro. Y como eso, todos los rayos que van entre medias de estos dos, los que vayan por aquí en medio, irán así, haciendo curvas más pequeñitas, y al final lo que consigo es que todo ese chorro de sonido se mantenga dentro del canal. Esto es lo que hacen los sonares de profundidad variable y los sonares remolcados, ¿vale? Los helicópteros cuando pinchan intentan meter su sonar en estos canales. Los aviones de patrulla marítima cuando tiran sonoboyas intentan meter sus sonoboyas en estos canales. Los barcos cuando remolcan sonares intentan meter los sonares en estos canales. Porque tienen muchísima más alcance. ¿Por qué? Porque no hay rebotes ni en el fondo ni en la superficie, entonces no hay pérdida de potencia. El Y, y sonido vam- y- no se dispersa, sino que va curvándose poco a poco y se mantiene a lo largo del canal. ¿Y cómo detectan ellos que a qué profundidad está este, digamos, Muy, canal, muy digamos? buena pregunta. Lo que hace es tirar una especie de sonoboya. La sonoboya es un sonar desechable que cuelga de una bollita. La boya se queda en la superficie y se descuelga por debajo un sensor. Pues esta lo único que hace es hundirse, hundirse, hundirse hasta el fondo y va midiendo la presión, temperatura y salinidad. Al final lo que hace es levantar la curva, esa curva verde que vemos ahí, la levanta a medida que cae hacia el fondo y antes de hundirse lo transmite por radio a la unidad que lo haya lanzado, pues un avión, un barco, un helicóptero. Entonces, con esa información Ahí se ya, debe refrescar de vez en cuando. Si estamos operando en una fuerza, pues cada 2, 3, 4, 5 horas o cada día, cada 2 días, lo que se determine, se lanzará al menos una de estas, se verán esas lecturas y en base a eso puede llegar a cambiar incluso el planeamiento táctico que tengamos porque los alcances cambien tanto que haya que resituar a los barcos o que haya que, en fin, lo que corresponda, ¿no?